5 años después, la familia de mi exmarido me invitó a su boda para burlarse de mí. Llegué con mis 3 hijos y monté tal escena que su boda perfecta se convirtió en una pesadilla. Antes de empezar, tengo una pequeña petición para ustedes. Escriban desde qué rincón del mundo nos escuchan. Para mí, siempre es un momento especial. Que disfruten la historia. El sobrecolor crema yacía sobre la mesa de cristal del recibidor, y Juana lo contempló durante un rato, sin tocarlo, como si fuera algo peligroso que no tenía cabida en su escritorio. Su secretaria, Silvia, una mujer práctica y poco dada a los sentimentalismos, lo había colocado aparte de la correspondencia de negocios, intuyendo, al parecer, algo turbio en aquel mensaje perfumado con un monograma grabado en oro sobre papel grueso. Lo trajo un mensajero, dijo Silvia, deteniéndose en el umbral de la oficina. Uno muy raro. Preguntó si aquí trabajaba Juana López, antes de Barragán. Así mismo lo dijo. La de antes. Juana levantó la vista del informe financiero que había estado estudiando la última media hora. Algo en su expresión hizo que Silvia añadiera: puedo tirarlo, si quiere. Diré que no la encontró. No, déjalo. Cuando la puerta se cerró, Juana permaneció inmóvil unos minutos más. Detrás del ventanal panorámico de su oficina se extendía la vista de Guadalajara al atardecer, la ciudad que 5 años atrás le había parecido un reino de cuento de hadas y que luego casi se convierte en su tumba. Tomó el sobre, y sus dedos reconocieron el olor al instante. El aroma pesado y dulzón del perfume que doña Sofía Barragán usaba con tanta generosidad, como si esperara ocultar algo podrido en su interior tras la dulzura. La invitación estaba impresa en papel hecho a mano, con una fuente caligráfica y diminutas incrustaciones plateadas en los bordes. Mateo Barragán Covarrubias y Catalina Velasco Ortiz tienen el honor de invitarle a compartir la alegría de su enlace matrimonial. Juana leyó aquellas líneas y, como una vieja película, las imágenes del pasado se desenrollaron en su memoria, de la época en que ella misma creía en palabras tan hermosas. Se conocieron en el restaurante El Mirador del Lago, donde Juana llevaba ya 2 años trabajando como mesera. Mateo llegó con un grupo de amigos para celebrar algún negocio, y durante toda la noche su mirada volvía a ella. No con ese interés famélico al que estaba acostumbrada por parte de los clientes achispados, sino con algo parecido al asombro. Dejó una generosa propina y su número de teléfono, escrito en una servilleta con la caligrafía de alguien que no estaba acostumbrado a escribir a mano. Oye, entiendes que soy una simple mesera, ¿verdad? No soy de los suyos, le dijo en su tercera cita, cuando Mateo la llevó a la hacienda de su familia. Y Juana vio por primera vez aquellas columnas, aquellos retratos de antepasados en marcos pesados, aquella biblioteca con libros que nadie leía. Por eso mismo me gustas, respondió él entonces. Y sus ojos grises, con aquella extraña mancha dorada junto a la pupila, la miraron con tal sinceridad que le creyó. Le creyó todo, sus promesas, sus planes y la ternura con la que hablaba del futuro. Le creyó incluso cuando doña Sofía, en su primer encuentro, la recorrió con la misma mirada que se dedica a una mancha en un mantel y pronunció con una cortesía gélida: Mateo, cariño, ya eres un hombre hecho y derecho. Una mesera es para divertirse una noche, pero una familia es algo muy distinto. Mateo protestó entonces, dijo algo sobre el amor, sobre su elección, sobre decisiones de adulto. Doña Sofía sonrió con esa sonrisa particular que Juana aprendería a reconocer como presagio de desgracia y no discutió más. La boda se celebró 3 meses después. Modesta para los estándares de los Barragán, apenas 120 invitados, y Juana, con su vestido blanco, se sentía como una impostora que había acabado por accidente en un cuento de hadas ajeno. El cuento terminó rápido. Otra vez confundiste los cubiertos, decía doña Sofía durante un almuerzo familiar, cuando Juana intentaba ayudar al servicio, queriendo demostrar que no se consideraba superior a nadie. Pero bueno, ¿qué vas a saber tú? En las fondas donde trabajaba seguro que se apañaban con una sola cuchara. Mamá, por favor, empezaba Mateo. Pero su voz siempre se apagaba bajo la mirada de su madre, como la llama de una vela ante una ráfaga de viento. Durante 3 años, Juana vivió en esa casa donde cada día traía una nueva humillación. Doña Sofía había convertido el arte de la burla en una ciencia refinada. Nunca gritaba, nunca insultaba directamente. Solo indirectas, solo sonrisas, solo comentarios casuales delante de los invitados sobre lo difícil que era para la gente de origen humilde aprender las reglas elementales de la decencia. Mateo observaba, y su silencio era más ruidoso que cualquier palabra. ¿Por qué te callas? ¿Por qué no le dices nada cuando hace eso? Le preguntaba Juana por las noches, acostada junto a su marido en un dormitorio que cada vez se parecía más a una hermosa celda de prisión. Vamos, ¿qué te pasa?
respondía Mateo, dándose la vuelta hacia la pared. Ella siempre es así, es su carácter. Ya se acostumbrará a ti, ya verás. El tiempo pasaba, pero doña Sofía no se acostumbraba. Metódicamente, fue aislando a Juana del mundo exterior. Sus amigas dejaron de llamar después de un par de encuentros fortuitos con su suegra. Los padres de Juana recibieron una indirecta nada sutil de que sus visitas no eran bienvenidas. Cuando Juana intentó buscar un trabajo, cualquier trabajo, solo para sentirse viva, doña Sofía montó tal escándalo que las paredes de la vieja hacienda parecieron absorber su eco para siempre. Los Barragán no trabajan, sentenciaba, de pie en medio del salón, mientras Mateo estudiaba el dibujo de la alfombra bajo sus pies. Los Barragán representan a la familia. Si ni siquiera eres capaz de eso. Juana era capaz. Asistía a galas benéficas, sonreía a las personas adecuadas, vestía los trajes correctos. Hacía todo lo que se le exigía, y cada mes se reconocía menos al mirarse al espejo por las mañanas. Y entonces vio las 2 rayas en la prueba de embarazo. Las náuseas la asaltaban en oleadas, ya fuera por el embarazo o por el terror de imaginar lo que vendría después. Un niño en esa casa, bajo el dominio de doña Sofía, con un padre que había desaprendido a tomar sus propias decisiones en la infancia. Recordó cómo su suegra contaba la historia de la niñera del pequeño Mateo, a la que despidieron por abrazarlo con demasiada frecuencia, y comprendió que no podía entregar a su hijo en esas manos. «Necesito irme unos días», le dijo a Mateo esa noche, tratando de que su tono no la delatara. «Con mis padres, a descansar». Él no preguntó qué pasaba. No notó su palidez, ni cómo sus nudillos se habían puesto blancos al agarrar el bolso. Simplemente asintió, mirando la pantalla de su teléfono. «Claro, pero avísale a mi madre para que no se preocupe». Juana se fue a la mañana siguiente. Nunca llegó a casa de sus padres. En su lugar, alquiló una habitación en un hotel barato en las afueras de la ciudad y durante 3 días se quedó tumbada en una cama hundida, sin fuerzas para pensar ni para llorar, intentando averiguar cómo seguir adelante. Al 4.º día, llamó su suegra. «Sé de tu situación», dijo la voz de doña Sofía al otro lado de la línea. Y Juana sintió un frío que se extendía desde su corazón hasta la punta de los dedos. «Mi médico sabe guardar secretos, pero no de mí. Tienes 2 opciones. O te deshaces del problema y vuelves como si nada, o desapareces para siempre con 500,000 pesos como finiquito». «¿Y Mateo?», preguntó Juana, aunque ya sabía la respuesta. «Mateo firmará lo que yo le diga que firme». Un mes después, solicitó el divorcio. Mateo recibió la citación y envió a su representante al juzgado con un poder notarial y una declaración de conformidad para disolver el matrimonio sin su presencia. Ni siquiera para eso se presentó en persona. La jueza leyó la sentencia en una sala semivacía, y Juana salió a la escalinata del juzgado, ya una mujer libre. Él nunca llamó, ni antes de la audiencia ni después. Se fue de Guadalajara en un coche viejo que compró con parte del dinero recibido. En su vientre crecía un niño. Oh, eso creía. «Son 3», dijo el médico de la clínica pública, y ella pensó que había oído mal. Pero en la pantalla del ultrasonido, efectivamente, latían 3 corazones diminutos. Los trillizos nacieron en una fría mañana de enero en el hospital municipal de un pequeño pueblo cuyo nombre Juana había elegido al azar, señalando un punto en el mapa. Arturo fue el primero, fuerte, gritón, exigiendo atención desde el primer momento. Esteban nació tranquilo y observador, con unos ojos que parecían ver más de lo que un bebé es capaz de comprender. Rodrigo completaba el trío, el más pequeño, el más frágil, el que más se parecía a su padre. Juana apenas recordaba el primer año. Se fundió en una sucesión interminable de biberones, noches en vela y cálculos desesperados. ¿Alcanzaría el dinero hasta fin de mes? ¿Cuánta fórmula quedaba? ¿Cuándo fue la última vez que durmió más de 3 horas seguidas? Trabajaba a distancia, escribiendo textos para sitios web, gestionando redes sociales ajenas, aceptando cualquier encargo mientras los niños dormían. Al 2.º año, ideó un concepto publicitario para una pequeña pastelería, solo por no volverse loca con la monotonía. La dueña le enseñó su trabajo a un conocido, este se lo pasó a otro. Y 6 meses después, Juana ya dirigía el marketing de una cadena de supermercados y había abierto su propia agencia. Primero en una oficina minúscula en la planta baja de un edificio de apartamentos, luego en un local más grande, y después en uno aún mayor. Cuando los niños cumplieron 3 años, empezaron a ir al kinder. La agencia seguía creciendo. «Juana, la llaman del consorcio del Bajío», dijo Silvia medio año atrás, cuando la agencia ya ocupaba una planta entera en un centro de negocios. «Dicen que quieren hablar de un contrato de publicidad». El consorcio del Bajío era uno de los mayores grupos agroindustriales de la región.
El contrato con ellos transformó la agencia de Juana de un exitoso actor regional a una fuerza a tener en cuenta a nivel nacional. A los 31 años, era dueña de un negocio que generaba ingresos que los Barragán, en su decadente grandeza, no podían ni imaginar. Juana miró la invitación. Mesa número 19. Comprobó el plano de mesas adjunto al sobre. Estaba situada en el rincón más alejado, junto a los cuartos de servicio. Doña Sofía quería que su esnuera se sentara donde se oyera bien el ruido de los platos y no se viera la pista de baile. Quería deleitarse con su aspecto humillado. El teléfono sonó con un mensaje entrante. Un número desconocido. Espero que vengas y disfrutes de tu almuerzo gratis. Intenta vestirte decentemente. Es un evento formal, después de todo. Juana sonrió, esa misma sonrisa que Silvia veía antes de cerrar grandes tratos. Llama al atelier de Victoria, le dijo a su secretaria al salir de la oficina. Dile que necesito un vestido para un evento importante y 3 trajes de niño para unos de 4 años. Silvia la miró fijamente, pero no dijo nada. Los trillizos iban a conocer a su padre por primera vez en sus vidas, y ese encuentro cambiaría la vida de todos los que estuvieran sentados en aquel salón de banquetes, admirando la falsa felicidad de una pareja falsa. El atelier de Victoria estaba ubicado en una antigua casona en una de las tranquilas calles del centro. La propia doña Victoria, una mujer de mirada aguda y manos que aún recordaban la escuela de corte y confección de antaño, recibió a Juana en su taller, abarrotado de retazos de tela y bocetos. Verde esmeralda, dijo Juana nada más cruzar el umbral. Seda, pero con una base firme, que mantenga la forma pero que a la vez tenga caída. Doña Victoria le examinó con su mirada profesional, tomándole medidas mentalmente antes incluso de sacar la cinta métrica. ¿Para qué tipo de evento? La boda de mi exmarido. La modista soltó un bufido, y en ese breve sonido Juana escuchó comprensión y aprobación. Entonces, el esmeralda es la elección correcta, el color de la victoria. ¿Para cuándo lo necesita? En una semana. Llegaremos a tiempo. Trajo a los niños a la prueba 3 días después, cuando los trajes estaban listos para el primer ajuste. Arturo, el más inquieto de los 3, daba vueltas frente al espejo, admirándose con su saco de terciopelo de un intenso azul. Su reflejo le recordaba a Juana a alguien en quien intentaba no pensar. «Mamá, ¿a dónde vamos a ir?», preguntó Esteban, permaneciendo quieto mientras doña Victoria ajustaba con alfileres el exceso de tela de su chaleco color burdeos. «A una fiesta. Quizá haya otros niños». Rodrigo, el más callado y observador, la miró con esa mirada especial en la que había más comprensión de la que se espera en un niño de 4 años. «Mamá, ¿es una fiesta muy importante?» «Sí, mi amor, muy importante». Ese mismo día, a 30 kilómetros de la ciudad, en la hacienda de la familia Barragán, se llevaban a cabo sus propios preparativos. Doña Sofía estaba de pie frente al tocador de su dormitorio, probándose un collar de diamantes que su difunto esposo le había traído de Amberes 20 años atrás. El espejo reflejaba a una mujer cuyo rostro guardaba las huellas de numerosas visitas a cirujanos plásticos, piel estirada, una frente antinaturalmente lisa, labios un poco más carnosos de lo que la naturaleza le había dado. «Mateo, deja de merodear en la puerta», soltó, sin volverse. «O entras o te vas». Mateo entró, con un vaso de whisky en la mano, aunque aún faltaban varios días para la ceremonia. Llevaba un smoking, una prueba antes del ajuste final, y la expresión de un hombre que había olvidado hace mucho tiempo cómo tomar decisiones por sí mismo. «Mamá, sigo sin entender por qué invitaste a Juana». Para cerrar un capítulo. Doña Sofía abrochó el cierre del collar y se volvió hacia su hijo. «¿Acaso no quieres ver en qué se ha convertido tu antiguo error? La mesera que creyó que podía entrar en nuestra familia. Pero, ¿por qué justo ahora, en mi boda?» «Precisamente por eso. Para que vea que has encontrado una mujer digna. Para que vea a Catalina, la hija de un diputado, una joven con educación, con modales, con las conexiones correctas. Para que entienda el favor que te hice cuando te libré de esa unión desigual». Mateo dio un sorbo de whisky, mirando a un punto más allá de su madre, hacia la ventana, donde los jardineros estaban montando una carpa blanca para la ceremonia. «¿Y si no viene?». Doña Sofía soltó una risa seca y punzante, la misma que Mateo recordaba desde la infancia y que había aprendido a temer antes de aprender a leer. «Vendrá. Las de su clase siempre vienen. La curiosidad la matará. Querrá demostrar que no está destrozada. Aparecerá con algún vestido barato de rebajas, envejecida, consumida por la vida. Y la sentaré en la mesa junto a los baños, desde donde verá todo lo que perdió». Se acercó a su hijo y le ajustó la pajarita. Un gesto que podría haber sido maternal de no ser por la frialdad de su tacto.
Este es mi regalo de bodas para mí misma, Mateo. El derecho a disfrutar de su humillación. El día de la boda amaneció soleado, con esa claridad especial del cielo jalisciense que hace que el horizonte parezca infinito. Para el mediodía, los invitados ya se habían congregado para el aperitivo en el jardín de la hacienda, jueces, diputados, dueños de grandes empresas, toda la élite de Guadalajara. Meseros con guantes blancos servían champaña, un cuarteto de cuerdas tocaba algo de Vivaldi, y doña Sofía aceptaba cumplidos con la actitud de una reina que se digna a mezclarse con sus súbditos. El primero en ver la caravana fue el guardia de la entrada. 3 camionetas negras de lujo avanzaban por el camino de acceso con esa confianza pausada de quienes están acostumbrados a que el mundo se aparte a su paso. El guardia consultó su lista, frunció el ceño y levantó una mano, bloqueando el paso. El estacionamiento para el personal de servicio está a la izquierda, detrás de las dependencias. El cristal polarizado del vehículo central descendió. Una mujer en el asiento trasero, con gafas de diseñador y unos aretes de diamantes que atrapaban la luz del sol y le esparcían en destellos iridiscentes, lo miró de tal manera que el guardia, involuntariamente, dio un paso atrás. «Abra la reja». No fue una petición. La caravana se detuvo justo frente a la entrada principal del jardín, en la zona por donde, en una hora, debía pasar el coche de la novia. Un organizador con audífonos corrió hacia los vehículos, agitando los brazos y gritando algo sobre una violación del protocolo, pero fue ignorado con la indiferencia que otorgan las grandes fortunas. Juana salió del coche, y un murmullo recorrió a la multitud de invitados. El vestido esmeralda se ceñía a su figura, realzando cada curva. La seda brillaba bajo el sol con tonos de ola marina. No parecía una esmecera. Parecía la anfitriona de la fiesta. Doña Sofía, de pie en la terraza con una copa en la mano, al principio no la reconoció. En su mundo, existía otra Juana, una chica apocada y asustada con ropa pasada de moda, a la que había echado de su casa 5 años atrás. Esta mujer no tenía nada en común con aquella. Y entonces, salieron los niños del coche. La copa se deslizó de los dedos de doña Sofía y se hizo añicos contra las losas de piedra de la terraza. El tintineo del cristal en el silencio que se había hecho sonó ensordecedor. 3 niños con trajes de terciopelo, azul, burdeos y verde, caminaban detrás de su madre, cogidos de la mano. Y cada uno de ellos era una copia exacta de un joven Mateo Barragán. El mismo pelo negro, la misma forma del rostro, la misma mirada atenta. «Es imposible», susurró doña Sofía. Mateo apareció a su lado, atraído por el sonido del cristal roto. Miró hacia abajo, a los niños, a Juana, y de nuevo a los niños. Juana vio cómo la sangre abandonaba su rostro. 4 años, pronunció, moviendo solo los labios. Doña Sofía bajó de la terraza. El golpeteo de sus tacones en los escalones parecía un redoble de tambor. Se acercó a Juana, y su rostro, que normalmente mantenía una máscara de amabilidad mundana, se contrajo con una furia apenas contenida. «Fuera de aquí. Siseo. Rápido, o la seguridad te sacará, y será muy desagradable». «¿La seguridad?» Juana enarcó ligeramente una ceja. «¿Delante de 100 testigos, la mitad de los cuales son jueces y diputados? Usted misma me envió una invitación, doña Sofía. Tengo la prueba». Y esta vez, bajó un poco la voz. «Tengo suficiente dinero para que cualquier proceso judicial termine a mi favor. Esos niños son falsos. Contrataste actores. ¿Actores con una anomalía genética específica del linaje Barragán?» Juana se permitió una leve sonrisa. «Se da cuenta de lo ridículo que suena eso, ¿verdad?» El pequeño Esteban, que estaba más cerca de doña Sofía, levantó la vista hacia ella, y en esa mirada infantil había algo que hizo que doña Sofía retrocediera un paso. «Empiecen la ceremonia», le espetó al organizador, que merodeaba cerca en un estado próximo a la histeria. Inmediatamente, Juana tomó a los niños de la mano y se dirigió, no a la mesa número 19, perdida en algún lugar cerca de las dependencias, sino directamente a la primera fila de sillas blancas adornadas con flores, donde debían sentarse los familiares más cercanos del novio. El coordinador le bloqueó el paso, mirando su tableta con la distribución de los asientos. «Disculpe, pero estos lugares están reservados para la familia». «¿La familia?» Juana señaló a los 3 niños. «Dudo que encuentre a alguien más cercano al novio que sus propios hijos». Se sentó. La multitud de invitados se apartó a su paso, y nadie, ni el coordinador, ni la seguridad, ni la propia doña Sofía, se atrevió a detenerla. Desde las filas traseras, se oyó una voz tranquila. «Permítanme ver a los niños». Un hombre mayor, de espeso cabello cano y la mirada atenta de un científico, se abría paso entre las sillas.
Juana lo reconoció por las fotografías en el despacho de Mateo. El doctor Zacarías Barragán, tío de su exmarido. Un catedrático de genética que llevaba años evitando las reuniones familiares y que se enfrentaba abiertamente a doña Sofía. Zacarías, esto no es asunto tuyo, gritó doña Sofía desde la terraza. Él la ignoró, se arrodilló frente a los trillizos y examinó sus rostros con el interés concentrado con el que estudiaría un espécimen raro en su laboratorio. Mírenme, por favor, les pidió amablemente. Arturo, Esteban y Rodrigo levantaron la vista obedientemente. Zacarías sacó una pequeña linterna del bolsillo e iluminó los ojos de uno, luego del otro y después del tercero. Heterocromía parcial del iris, dijo lo suficientemente alto para que todos los presentes lo oyeran. Una mancha dorada en el sector superior. Una rara particularidad genética que en nuestra familia se transmite por línea masculina desde hace 4 generaciones. Mateo la tiene, su padre la tenía, y yo también. Se enderezó y recorrió con la mirada a los invitados petrificados. Si esta mujer ha encontrado de alguna manera a 3 niños actores con un marcador genético raro e idéntico, estoy dispuesto a renunciar a mi título de catedrático. Pero como la probabilidad de tal coincidencia es aproximadamente igual a la de encontrar 3 copos de nieve idénticos en una ventisca, afirmo, como genetista, que estos son los hijos de Mateo Barragán. Catalina Velasco, la novia, estaba de pie a la entrada de la carpa con su vestido inmaculado, y su mirada iba de los niños a Mateo y viceversa. Veía el parecido, evidente, irrefutable, demoledor. Catalina dio un paso atrás, luego otro, y su velo blanco, bordado con perlas y con un costo similar al de un coche pequeño, se enganchó en la esquina de una silla, pero la novia no se dio cuenta. Toda su atención estaba clavada en los 3 niños de la primera fila, cuyos rostros acababa de ver en decenas de fotos familiares en la casa de los Barragán, solo que más jóvenes, solo que pertenecientes a una sola persona. Mateo estaba en la terraza, con la expresión de alguien que acaba de recibir un golpe en el estómago. Y cuando la novia levantó la vista hacia él, en sus ojos ya no había amor, ni siquiera resentimiento. Solo la fría comprensión de que toda su vida durante el último año se había construido sobre una mentira. ¿Lo sabías?, preguntó. Su voz resonó en el jardín silencioso, donde 200 invitados se habían quedado paralizados con las copas en la mano, temiendo perderse una sola palabra. No. Mateo bajó los escalones, extendiendo las manos hacia ella. Y en ese gesto había algo patético, algo de un niño pequeño atrapado en una travesura. Catalina, te juro que no lo sabía. Se fue hace 5 años. Mi madre dijo que era lo mejor para todos. Tu madre. Catalina pronunció esa palabra de tal manera que doña Sofía, que estaba a 3 metros de ellos y aún intentaba mantener una apariencia de control, se estremeció. Tu madre echó de casa a una mujer embarazada, y tú ni siquiera te presentaste en el juzgado para el divorcio. Enviaste a un representante, sin siquiera llamarla, sin intentar saber qué había pasado. No sabía que estaba embarazada. No quisiste saberlo. Catalina se arrancó el velo con un movimiento brusco, y la fina tela cayó sobre el césped como una bandera rendida. 4 años, Mateo. Durante 4 años, tus hijos han crecido sin padre, han aprendido a caminar y a hablar, han celebrado sus cumpleaños, y tú, en 5 años, ni siquiera te has interesado por saber a dónde fue tu exmujer, si seguía viva. Catalina, por favor, intervino doña Sofía, intentando recuperar el control con la voz con la que solía dar órdenes al servicio y a sus subordinados. Hablemos de esto en la casa, no delante de los invitados, como gente civilizada. ¿No delante de los invitados? Catalina se echó a reír, y en su risa resonaban lágrimas y esperanzas rotas. Usted misma invitó a esta mujer y a sus hijos, doña Sofía. Quería sentarla en la mesa junto a los baños y disfrutar de su humillación. Pues bien, reciba lo que se merece. Se dio la vuelta y caminó por el sendero hacia la salida, arrastrando su voluminosa falda que recogía polvo y pétalos de rosa. Y en su espalda erguida había más dignidad que en todo el linaje de los Barragán. Su padre, el diputado Velasco, un hombre corpulento con el rostro amoratado por la ira y la humillación, agarró a Mateo por las solapas del smoking, acercándolo tanto que sus narices casi se tocaban. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Siseó, y su aliento golpeó a Mateo con olor a coñac caro. Mi hija, delante de 100 personas, de jueces, de mis colegas del Congreso, de los periodistas que tu madre invitó para cubrir este evento. Esto no te va a salir gratis, escuincle. Me encargaré personalmente. Empujó a Mateo y se fue tras su hija, seguido por los invitados de su lado. Una procesión de gente con trajes caros, apresurándose a abandonar el lugar de la catástrofe,
susurrando entre ellos y sacando disimuladamente sus teléfonos para inmortalizar el momento. Juana observaba todo, sosteniendo a sus hijos de la mano y sintiendo una extraña calma. La calma que llega cuando un evento largamente esperado finalmente ocurre. Arturo le tiraba del bajo del vestido, preguntando por qué la tía lloraba y por qué todos gritaban. Juana se agachó a su lado, protegiéndolo de la multitud. La tía se ha puesto triste, mi amor. A veces los adultos se enteran de cosas que los entristecen. ¿Y ese señor es malo, el que le gritaba al otro señor? Juana miró a Mateo, que estaba de pie en medio del espacio vacío con la expresión de un hombre que lo había perdido todo, su prometida, su reputación, los restos de su autoestima. Justo después del divorcio, habría dicho que sí sin dudarlo. Ahora, al ver su rostro desolado, respondió de otra manera. Es débil, y a veces eso es peor que ser malo. Se levantó y llevó a los niños hacia los coches, donde sus guardaespaldas ya estaban formados junto a las puertas, listos para intervenir en cualquier momento. Un guardia le abría la puerta de la camioneta central cuando oyó un golpeteo de tacones a su espalda. Doña Sofía la alcanzaba, sin preocuparse ya por la dignidad, ni por las apariencias, ni por todo aquello que había constituido el sentido de su existencia durante los últimos 40 años. Espera. La voz de la matriarca sonaba extraña. Tenía inflexiones que Juana nunca antes había oído en los 3 años que vivió bajo su techo. Algo parecido al desconcierto, al miedo. Tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar usted y yo, doña Sofía? Doña Sofía recorrió con la mirada la caravana de vehículos, los guardaespaldas con sus trajes formales y los característicos bultos bajo las americanas, los diamantes en las orejas de Juana, el vestido que claramente costaba más que el presupuesto anual para ropa de la mitad de los invitados presentes. Y por primera vez desde que se conocieron, algo parecido a una reevaluación de la situación brilló en sus ojos. Estoy dispuesta a ofrecerte 5 millones de pesos, dijo en voz baja, mirando a su alrededor para que no la oyeran los invitados que aún se arremolinaban cerca de la carpa, comentando lo sucedido, por la custodia total de los niños. Eres joven, puedes empezar de nuevo, encontrar a alguien de tu nivel, olvidar todo esto como un mal sueño. Juana se echó a reír, una risa sincera, de corazón, echando la cabeza hacia atrás. Doña Sofía retrocedió, sin entender qué pasaba. 8, añadió rápidamente, interpretando la risa como una negociación. 8 millones de pesos. En efectivo. Es una oferta más que generosa por 3 niños. ¿Por 3 niños?, repitió Juana, y su risa se detuvo tan bruscamente como había empezado. Sigue pensando que la gente se puede comprar y vender, como el ganado en una feria. Se acercó a doña Sofía hasta que quedaron cara a cara. 2 mujeres separadas por mucho más que la edad y el origen, que el dinero y el estatus. Doña Sofía, mi agencia genera varios millones al mes. Mi patrimonio personal supera los 30 millones de pesos. Puedo mostrarle los extractos bancarios si no me cree. Podría comprar su hacienda con todas sus hipotecas y convertirla en un estacionamiento para mis empleados sin siquiera mirar mi cuenta bancaria. El dinero que me ofrece es, para mí, calderilla para gastos menores. Hizo una pausa, disfrutando de la expresión en el rostro de su suegra, ese mismo rostro que durante 3 años la había mirado con desprecio y que ahora reflejaba una conmoción pura y sin adulterar. Y, por cierto, hace 6 meses el banco puso a la venta su hipoteca vencida. 3 meses de impago, si no me equivoco. Compré esa deuda. Técnicamente, vive en mi casa, doña Sofía. Así que asegúrese de que el césped esté bien cortado. No me gusta que mis propiedades parezcan descuidadas. Juana subió al coche. Los niños la siguieron, y la caravana se puso en marcha, dejando a doña Sofía de pie en medio de la fiesta arruinada, entre sillas volcadas, copas abandonadas y pétalos de flores pisoteados, con el rostro de alguien que, por primera vez en su vida, no sabe qué hacer a continuación. Para el miércoles de la semana siguiente, las fotos de los trillizos se habían viralizado en todos los grupos y canales de noticias de Guadalajara, llenándose de comentarios y especulaciones. Juana recibió una notificación judicial, entregada por un mensajero directamente en su oficina. Doña Sofía y Mateo habían presentado una demanda para determinar el lugar de residencia de los niños con el padre y limitar los derechos parentales de la madre. El escrito afirmaba que Juana había impedido la comunicación de los niños con su padre, creado una imagen negativa de él ante los niños y no proporcionaba las condiciones adecuadas para su crianza. Las formulaciones eran vagas, pero detrás de ellas se adivinaba la mano de un abogado caro que sabía qué palabras les gustaban a los jueces. El bufete de abogados más prestigioso de la ciudad se había hecho cargo del caso. ¿De verdad creen que van a ganar?, preguntó Silvia,
trayéndole un té a Juana a su despacho y mirando con preocupación la pila de documentos. Creen que me van a agotar, que me harán perder tiempo y nervios en audiencias judiciales en lugar de trabajar. Pero no tienen ni el dinero ni las cartas para una guerra larga. Llama a Andrés, dile que traiga la carpeta roja, esa que hemos estado preparando los últimos 2 años. La sala de mediación del juzgado estaba amueblada con ese mobiliario de oficina gubernamental que es idéntico en todas las instituciones públicas del país. Una pesada mesa de aglomerado, sillas tapizadas en polipiel, lámparas fluorescentes zumbando bajo el techo. Doña Sofía estaba sentada a la cabeza de la mesa con aire de reina en su trono, ignorando o queriendo ignorar la sordidez del entorno. Mateo a su lado, pálido y silencioso, estudiando el patrón de la mesa. Su abogado, un hombre de aspecto distinguido cuyos servicios costaban más que el salario anual de un juez, desplegaba documentos con la confianza de quien está acostumbrado a ganar. Mi cliente, comenzó con una voz bien modulada, fue privado durante 4 años de la posibilidad de participar en la crianza de sus hijos. La señora López no hizo ni un solo intento de informarle sobre el nacimiento de los trillizos, apartando de hecho al padre del cumplimiento de sus deberes parentales. Un padre que envió a un representante al juzgado en su lugar y que en todo este tiempo no se interesó ni una sola vez por saber si su exmujer seguía viva, interrumpió Juana. Tengo copias de los documentos judiciales. ¿Quieren ver la fecha y el poder? Eso no quita el hecho de que los niños crecieron sin padre. Estaba protegiendo a mis hijos de una familia con un historial documentado de abuso emocional. Juana abrió la carpeta roja, gruesa e hinchada por los papeles que había estado recopilando durante los últimos 2 años, sabiendo que este día llegaría tarde o temprano, y colocó la primera pila sobre la mesa. Declaraciones juradas de 4 antiguas niñeras de la familia Barragán. Todas describen abuso verbal sistemático, castigos como encerrar a los niños en un cuarto oscuro durante horas, humillaciones públicas frente a invitados y al servicio. Una de ellas, Marina, que trabajó en la casa durante 7 años, está dispuesta a testificar en persona. Doña Sofía palideció bajo la capa de maquillaje, pero su abogado, un profesional experimentado, continuó el ataque. La familia Barragán puede ofrecer a los niños oportunidades que la señora López, por mucho que lo desee, no está en condiciones de proporcionar. Educación, contactos, la pertenencia a una de las familias más antiguas de Jalisco. ¿Qué oportunidades? Juana sacó la siguiente pila de documentos y los desplegó en abanico. Según mi análisis financiero, y sabe, soy dueña de una agencia de marketing y sé cómo obtener información, la familia Barragán está al borde de la bancarrota. Una segunda hipoteca sobre la hacienda, formalizada hace 8 meses específicamente para pagar esa desafortunada boda. Una cartera de inversiones con un 40% de pérdidas tras unas desafortunadas inversiones en criptomonedas. En 6 meses, un año como máximo, no tendrán con qué pagar ni la electricidad de su nido familiar. Mateo se volvió hacia su madre, y en sus ojos Juana vio algo nuevo, no la sumisión habitual, sino una duda incipiente. ¿Es verdad? Dijiste que las inversiones. Ella no respondió, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Y lo más interesante, Juana puso sobre la mesa el último documento, que había guardado como un as en la manga. El testamento de su difunto esposo, doña Sofía. 10 millones de pesos en una cuenta que, por su voluntad, deben ser gastados en la educación y crianza de sus nietos. Pero quien administre ese dinero hasta su mayoría de edad será la persona con la que vivan los niños. Para eso los necesita, ¿verdad? No por amor, no por preocupación por la continuación del linaje, sino por el acceso a un dinero que ya ha gastado mentalmente. Mamá. Mateo se levantó. Su silla se desplazó hacia atrás con estrépito, golpeando la pared. Dime que no es verdad. Dime que no empezaste todo esto por dinero. Di algo. Doña Sofía guardó silencio. Su rostro, estirado por los cirujanos hasta convertirse en una máscara, no expresaba nada. Pero en sus ojos, en esos mismos ojos que Juana había aprendido a leer durante 3 años de humillaciones, vio lo que había estado esperando durante años, una derrota absoluta e incondicional. Retiro la demanda, dijo Mateo, y en su voz había algo nuevo, como si acabara de despertar de una larga pesadilla, y renuncio a cualquier reclamación. Pero quiero ver a mis hijos, Juana. Tengo derecho a ello. Juana lo miró fijamente, a ese hombre que una vez le prometió amor eterno y que luego aceptó el divorcio en silencio sin hacer una sola pregunta, y que en 5 años no hizo ni un solo intento por saber qué había sido de ella. Todos los sábados, dijo finalmente, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Empezaremos con eso y veremos cómo va. No creo en las palabras bonitas, Mateo. Solo creo en las acciones. 2 semanas después,
La lluvia golpeaba las ventanas del penthouse con un ritmo monótono, y el cielo gris tras el cristal hacía que el espacioso salón pareciera un acuario. El ascensor se abrió y Mateo entró en el vestíbulo, vestido con un suéter oscuro y vaqueros en lugar de sus habituales trajes, intentando claramente parecer informal y amigable, con 3 bolsas de regalo en las manos. Juana notó lo torpemente que manejaba las bolsas mientras dejaba las cajas sobre la mesa de centro. Son trenes de colección, explicó, evitando su mirada. Hechos a mano en Alemania. Edición limitada. Tienen 4 años, Mateo, le recordó Juana suavemente. Los romperán en 5 minutos y se pondrán tristes por haberlos roto. A los niños de esa edad les gustan las espadas, los legos, los coches que pueden lanzar contra la pared. Los trillizos salieron corriendo de su cuarto al oír las voces, y Mateo se quedó paralizado en medio del salón, mirándolos como quien contempla un milagro. 3 pequeñas copias de sí mismo, 3 pruebas vivientes de lo que se había perdido. Rodrigo se acercó primero. Siempre había sido el más valiente de los 3, el más curioso. Tú eres el señor de la boda, dijo, examinando a Mateo de arriba abajo, el que corría detrás de la tía del vestido blanco y gritaba. Sí. Mateo se puso en cuclillas para estar a la altura de su hijo, y sus rodillas crujieron. No estaba acostumbrado a sentarse en el suelo. Soy tu papá, Rodrigo. El niño frunció el ceño, procesando la información con una seriedad impropia de un niño de 4 años. ¿Y por qué no habías venido antes? Los otros papás vienen a las fiestas del kinder. Tú no venías. Mateo miró a Juana, buscando ayuda, una pista, cualquier salvavidas, pero ella se había vuelto hacia la ventana, fingiendo observar la lluvia. Era su conversación, su responsabilidad, su oportunidad. No sabía dónde vivían, dijo finalmente, y era una media verdad que, sin embargo, satisfizo al niño. Pero ahora ya lo sé y vendré todos los sábados. Lo prometo. Arturo, el más impaciente de los 3, ya había rebuscado en una de las bolsas y ahora sostenía una frágil locomotora con piezas diminutas. Se oyó un crujido, algo se rompió y cayó al suelo. ¡Ay! Fue sin querer, se rompió solo. Arturo miró a su padre asustado, apretando el juguete roto contra su pecho. Juana vio cómo Mateo luchaba consigo mismo, con los instintos inculcados en su infancia, cuando cualquier cosa rota significaba un castigo, cuando su madre lo regañaba durante horas por una alfombra manchada o un jarrón roto. Apretó la mandíbula, los músculos de sus pómulos se tensaron, pero luego tragó saliva y dijo, no pasa nada, Arturo, es solo un juguete. Podemos pegarlo juntos, ¿quieres? 1 hora después, Mateo estaba sentado en el suelo en medio del salón, cubierto de pegamento y brillantina. Esteban había insistido en que el tren necesitaba adornos como de princesa. Mateo intentaba montar las vías del tren siguiendo unas instrucciones escritas en alemán. Los 3 niños trepaban sobre él, usándolo como un aparato de gimnasia, tirándole del pelo, subiéndose a sus hombros. Hablaba con palabras demasiado complicadas que ellos no entendían, se tensaba con los abrazos inesperados, se perdía en las reglas de juegos infantiles que no conocía. Pero lo intentaba, torpemente, sin habilidad, como alguien a quien nunca le enseñaron a ser padre. Cuando llegó la hora de la siesta, Arturo se quedó dormido sobre su pecho, agarrado a su camisa con un puñito, y su respiración era cálida y tranquila. Juana observaba desde un sillón como una lágrima rodaba por la mejilla de Mateo, dejando un rastro húmedo. 4 años, susurró, temiendo despertar a su hijo. Me perdí 4 años. Los primeros pasos, las primeras palabras, los primeros cumpleaños. Sí, respondió ella. Te los perdiste. No era un perdón, pero era un comienzo. 1 año después, Mateo se mudó de vuelta a Guadalajara. Primero a un apartamento de alquiler cerca de la casa de Juana, luego a una pequeña casa en las afueras donde los niños tenían su propio cuarto para pasar la noche, con 3 camas y estanterías para sus juguetes. Aprendió a preparar desayunos para niños. Al principio quemados, luego pasables, y finalmente casi deliciosos. Aprendió a leer cuentos por la noche con diferentes voces. Aprendió a distinguir cuando Arturo hacía un berrinche por cansancio y cuando por hambre, cuando Esteban guardaba silencio porque estaba ofendido y cuando porque estaba pensativo. No se convirtió en un padre perfecto. Había pasado demasiados años en el vacío emocional de la crianza de su madre. Pero se convirtió en un padre que venía todos los sábados, y luego también todos los miércoles, y que luego llamaba sin más en medio de un día de trabajo para preguntar cómo había ido el festival del kinder y si Rodrigo había conseguido recitar su poema. Doña Sofía se quedó en la hacienda, una reina solitaria en un castillo que ya no le pertenecía. El servicio se había marchado al no recibir su sueldo. De los 5 jardineros,
Solo quedaba uno. La mitad de las habitaciones estaban cerradas para ahorrar en calefacción. Vivía del dinero de su hijo y, sin saberlo, de la misericordia de la mujer a la que una vez desechó como basura. Juana nunca le recordó la hipoteca, nunca apareció en su puerta con exigencias. No lo necesitaba. Ella lo sabía, y eso era suficiente. La agencia crecía, los contratos se multiplicaban, y para la primavera siguiente, Juana abrió una sucursal en la Ciudad de México, una oficina en una de las torres del centro financiero, desde donde se veía toda la ciudad. No volvió con Mateo. Lo que hubo entre ellos murió el día que él aceptó el divorcio en silencio, sin hacer una sola pregunta. Hay cosas que no se pueden pegar, como una locomotora rota. Pero le permitió ser parte de la vida de sus hijos, porque los niños necesitaban un padre, aunque fuera uno que estaba aprendiendo, tropezando, intentando recuperar el tiempo perdido. Los trillizos crecieron sabiendo que eran amados. No por un apellido, no por dinero, no por quienes podrían llegar a ser. Simplemente por ser quienes eran. Tenían los ojos grises de su padre, con esa chispa dorada junto a la pupila. Esa rara heterocromía que se transmitía en el linaje de los Barragán de generación en generación. Pero tenían el carácter de su madre, ese fuego que no se apaga, por mucho que intenten extinguirlo. A veces, por las noches, cuando los niños se dormían en sus camas y la ciudad tras la ventana se sumergía en un mar de luces, Juana se servía una copa de vino y pensaba en lo extraña que es la vida. 5 años atrás, se iba de esta ciudad en un coche viejo con el parabrisas roto, embarazada y sola, con 500,000 pesos de limosna por 3 años de humillaciones. Hoy, la mitad de las vallas publicitarias de Guadalajara anunciaban a sus clientes. Su nombre era conocido en los círculos empresariales desde Monterrey hasta la Ciudad de México, y la mujer que la había llamado basura y cazafortunas vivía en su casa y era plenamente consciente de ello. Pero no se trataba del dinero, ni siquiera de la justicia, ni de esa dulce sensación de victoria que sintió en medio de aquella boda arruinada. Se trataba de que la mejor venganza es una vida más feliz y plena que la de aquellos que intentaron destruirte. Doña Sofía pensó que estaba desechando a una mesera insignificante, un intento fallido de su hijo de rebelarse contra la voluntad materna, pero desechó a una mujer que construyó su propio imperio. Y lo hizo sin perder la capacidad de amar, sin convertirse en un ser tan frío y vacío como lo era la propia Doña Sofía. Juana terminó su vino, dejó la copa en el fregadero y fue a ver a los niños. Arturo se había despatarrado en sueños, quitándose la manta. Esteban estaba hecho un ovillo, abrazando a un oso de peluche. Rodrigo dormía boca arriba, con los brazos extendidos, y a la tenue luz de la lámpara de noche, su rostro era tan parecido al de su padre que a Juana se le cortó la respiración. Les ajustó las mantas, besó a cada uno en la frente y salió, cerrando la puerta suavemente. Afuera, sobre Guadalajara, se extinguía el atardecer, y la ciudad se preparaba para la noche, indiferente a los dramas humanos, a las victorias y las derrotas, al amor y la traición. Y en algún lugar, en una vieja hacienda a las afueras de la ciudad, Doña Sofía estaba sentada a solas en un salón en penumbra, contemplando los retratos de unos antepasados que ya no podían ayudarla.